Hasta ahora apenas sobrevolamos el web layout de la transacción. Analicemos un poco más cómo está construido por defecto este layout. Toda pantalla se construye a través de controles. Veamos que a la derecha tenemos una toolbox que lista tanto los tipos de controles simples como anidables, es decir, controles que contendrán otros controles. Si analizamos cómo está hecho el layout de la transacción, vemos el control más externo, el que contiene a todos los demás, que se le nombre MainTable. Se trata de una tabla responsiva. No importa ahora entender qué significa esto. Es una tabla que, como podemos ver, tiene 3 filas y una sola columna. De hecho, si activamos la ventana de propiedades, vemos en esta sección de arriba de la ventana indicadas las 3 filas. Y en la sección de abajo, las propiedades de esta tabla. Dentro de la primera fila tiene otro control tabla con este nombre. Es también una tabla, esta vez de 2 filas. En la primera hay un control text block, que es el tipo de control que se utiliza para desplegar textos. En sus propiedades encontramos una de nombre caption, que será la que contendrá el texto que se mostrará en pantalla. Así lo vemos en ejecución. El layout de la transacción se corresponde con toda esta parte de la pantalla. El resto vendrá de lo que se conoce como objeto master page. Si editamos el primer registro y sin hacer nada presionamos confirm, vemos este mensaje. Veamos de qué control se trata en el layout. Corresponde al control error viewer que está en la segunda fila de la tabla. Luego, en la segunda fila de la tabla principal, tenemos otra tabla más, que es la que contendrá los atributos. Y en la última fila habrá un control action group, al que se le dio este nombre. Se trata de un grupo de acciones que aquí en la sección derecha de la pantalla del layout corresponderá a estos 3 botones, que son los que en ejecución se ven así. Y estas otras acciones, que son las de navegación y la lista de selección, se tratará de otro grupo de acciones, que recibió el nombre de toolbar. La codificación de qué se hace cuando el usuario presiona cualquiera de estos botones está dentro de la transacción, pero no visible para el desarrollador. GeneXus se encarga de agregarlo. Ahora detengámonos en la tabla central con la información propia de esta transacción, la que la diferencia de las demás. Si me posiciono aquí, veamos que el tipo de control es Attribute Variable. Cada uno de los atributos de la estructura de nuestra transacción, por defecto se colocarán uno a continuación del otro. Los controles Attribute Variable serán campos de entrada o de salida, que tienen un contenido consistente con su tipo de datos. Por eso, para Traction ID, que es del tipo numérico, lo vemos así, y para Traction Photo, que es del tipo Image, lo vemos de esta otra manera. Si editamos las propiedades de este control, vemos que el tipo de control es Image. En cambio, si editamos las propiedades del control para Traction ID, vemos que es del tipo Edit. De hecho, para todos los demás controles atributo, que son numéricos o varchar, sus controles serán del tipo Edit. Eso significa que serán, cuando no son read-only, campos para ser digitados. El usuario deberá escribir allí su valor. Si para un atributo numérico, como por ejemplo Category ID, desplegamos el combo del control type, vemos todas estas posibilidades.
Por ejemplo, en vez de que el usuario tenga que escribir un número allí, podemos hacer que elija un valor de un combo, de uno simple o, por ejemplo, más aplicable a este caso, de uno dinámico. Es que como category ID es una clave foránea de la tabla category, podríamos hacer que en lugar de que el usuario deba digitar en el campo un ID de categoría correcto, se le presenten las categorías de la tabla category de la base de datos y así pueda elegir uno. Así, al elegir este tipo de control, vemos que aparecen más propiedades, en particular la item values, que está indicando que los valores que asumirá serán los del atributo category ID de la tabla category. Debemos indicar qué descripción se verá en el combo para los valores. Para poder ver el nombre, elegimos la del atributo category name. Al hacer esto, ya no necesitamos el atributo inferido category name en pantalla, porque lo veremos en el combo. Así que lo borramos del layout. Si ahora ejecutamos, vemos cómo para el control atributo category ID se están mostrando en el combo las descripciones de las categorías que tenemos hasta el momento en la base de datos. Lo que quedará grabado en la tabla de atracciones para el registro elegido es el ID correspondiente a ese nombre de categoría. Observemos que ya no podremos dejar una atracción sin categoría. Para que lo permita, necesitaríamos que el combo permitiera un ítem vacío. Para ello, prendemos la propiedad emptyItem y volvemos a ejecutar. Allí vemos ahora la opción None, que dejará en 0 el campo Category ID, con lo cual lograremos no especificar categorías si así lo deseamos. Algo importante a destacar, cuando el desarrollador modifica el layout default, de allí en adelante todos los cambios que se hagan a nivel de la estructura o source de la transacción no se reflejarán automáticamente en el layout. Por ejemplo, recién eliminamos category name en el web layout. Sin embargo, vamos al source de la transacción y sigue estando presente. Lo mismo en la estructura. Y si ahora agregamos un atributo desde el source, o podría ser también desde la estructura, ya no se agregará al layout, dado que al modificarlo perdimos esa sincronización que existía. En estos casos, donde modificamos manualmente el web layout, decimos que se pierde el dinamismo que existía entre la estructura y el layout. Esto lo identificamos claramente a través de este icono, que nos indica en rojo que ya no existe dinamismo. Podemos volver a recuperarlo, es decir, a tener layout default, y que de este modo todo lo que se haga en el source o en la estructura vuelva a repercutir en el layout. Tener en cuenta que en este caso perderemos los cambios que realizamos manualmente en el layout. Esto lo hacemos desde el menú, Edit, Apply Default. Y ahora vemos que se vuelve a mostrar lo que tenemos en la estructura de nuestra transacción, eliminando todos los cambios manuales que habíamos hecho en esta pantalla. Identificamos que volvemos a tener dinamismo en este icono en verde. Hemos visto cómo para cada atributo en la estructura de la transacción, GeneXus crea automáticamente en el web layout un control. Tenemos que poder diferenciar el atributo en la estructura del control atributo, es decir, del atributo como control en el layout, porque si bien están relacionados, no son lo mismo. Como analizaremos, tienen propiedades diferentes, específicas de cada uno y propiedades comunes. Por ejemplo, si vemos las propiedades del atributo category ID, vemos todas las de la sección Type Definition, que son las que definen características del atributo en la base de datos,
esas no tendrán nada que hacer en la ventana de propiedades del control atributo category ID. Y de la misma manera, para el control category ID, hay propiedades, como la label caption, que no existe para el atributo. Sin embargo, observemos que el atributo tiene esta propiedad, que vean que por defecto es category ID. Si ahora editamos las propiedades del control atributo, vemos que la label caption tiene como valor esto de aquí. ¿Qué significa este signo de igual seguido de esto otro? Que toma su valor de la propiedad title del atributo category ID. Es por esta razón que en ejecución vemos esta etiqueta al lado del control. Ahora reparemos en las propiedades bajo la sección control info del control, esas que habíamos modificado. Seguramente nos sorprende encontrarlas también a nivel del atributo. ¿Qué sentido tiene que un atributo tenga propiedades que remiten a su uso como control? El sentido es definir los valores default. Es decir, que toda vez que se deba colocar el atributo como control en algún layout, de aquí se tomen sus valores default. Para verlo en un ejemplo, volvamos a dejar combo dinámico como tipo de control en el control category ID. Como vimos, al aplicar el default y recuperar el dinamismo, el control atributo category ID volverá a ser del tipo edit, como era al principio. Esto porque toma el valor que tenemos configurado en la propiedad control type del atributo category ID. Si en cambio quisiéramos que el default sea el del combo dinámico, tendríamos que cambiarlo a nivel del atributo. Al hacerlo, vemos que ahora no solo se le asignó esta propiedad al control, sino que automáticamente tuvo la inteligencia de quitar el control correspondiente al atributo category name. Debemos tener presente que esto que hicimos a nivel de las propiedades del atributo provocará que en todos los objetos donde se coloque como control el atributo category ID, aparecerá como combo dinámico. Si además de attraction tuviéramos otras transacciones donde category ID fuese clave foránea, tendría bastante sentido. Pero debemos tener cuidado con la transacción category, donde el atributo es clave primaria. Allí no debería ser un combo dinámico. Deberíamos entonces cambiarlo a nivel de las propiedades del control por un control type edit. Puesto que si nos confundimos y lo hacemos directamente en las propiedades del control en la estructura, ya sea a través de la solapa source, cambiando estas propiedades por control type igual edit, o, como hicimos antes, posicionándonos en las propiedades del atributo desde la solapa estructura, quedará cambiado a nivel global del atributo, y por tanto también en attraction. Volvemos a dejar todo como estaba al inicio.